Estamos con el licenciado Walter Romero, quien va a dar esta clase y que tiene como título Influencias de las religiones monoteístas en el diseño de las políticas económicas. Nos acompaña también, como siempre, Jazmín Pereras, que es mi coequiper con quien llevamos adelante esta cátedra. Y bueno, obviamente todos los compañeros y las compañeras pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en el canal de YouTube. Así que dicho esto, le dejo la palabra a Walter. Todo tuyo, Walter, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Realmente es un gusto que estemos en el segundo ciclo, ya de esta cuestión de la economía peronista. Cuando en su momento con Guillermo estábamos haciendo algo así como el análisis de los contenidos mínimos, de los Está contenidos grabando, mínimos, perdón. ¿eh? Está grabando Ahí la está, conversación. que estábamos viendo la cuestión de los contenidos mínimos de la materia, ¿no? Digamos, la, la discusión era sobre la pertinencia en un mundo donde el capitalismo campea. ¿Qué puede tener que ver lo religioso con la economía? ¿No? Uno podría pretender responderla desde lo que decía André Malraux, insospechado de creyente, estuvo en todas las revoluciones de China, como en España y demás, pero decía que el siglo XXI, si no consigue volver a poner a Dios en la historia, no será. Pero lo que vamos a intentar nosotros es eh, trabajar aquello de que si la economía, en tanto ciencia social, pero asistida por ciencias duras, tiene al hombre y la mujer en el centro, y esto forjan una cultura, que al decir del general Perón, es la acción del hombre y la mujer sobre la creación, la relación cultura, ciencia, fe, viene cantada y resulta científicamente procedente. Y estamos hablando de cultura y no de arte con el cual se lo suele confundir, ¿no? Pero entonces, para empezar por el principio, tendríamos que ir a la definición de religión. Ahí particularmente resulta más congruente hablar de fe. Pero vamos a empezar por lo que dice la Real Academia Española, que no se esforzó mucho en esta definición sobre religión, que dice conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimiento, veneración y temor hacia ella, de normas morales, para la conducta individual y social, prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Digamos esto, que poco se esforzó RAE en la definición castellana. Uno podría decir que es la relación del hombre y la mujer con el ser superior, ya sea aceptándolo o negándolo. Y Aristóteles llegó filosofando activamente a la certeza de la existencia de un primer motor inmóvil. Bueno, de todos modos, cuando decimos religiones monoteístas, en la Argentina sabemos de qué hablamos. Y, o sea, de quienes creemos en la existencia de un único Dios, creador del universo y de la humanidad toda, y alrededor de la mitad del mundo, 3.500 millones de personas, eh, alguna fe procesa. Entonces, el instrumento que vamos a utilizar para tratar de dilucidar esto es histórico, o sea, es utilizar la historia. Y la historia puede ser una interesante novela de aventura, que a algunos le va muy bien escribiendo sobre el tema, o hay un compañero ya fallecido, Ignacio Leucovitch, que decía que era un entrenamiento en el pasado para poder visualizar y actuar en el cambio actual. Vamos a optar por esta, sin duda. Y así, para ver solamente un ejemplo de la potencia de esto, ¿no? Y no es a lo que buscamos en la clase, pero dos ejemplitos históricos. ¿Cuándo se enfrentaron, inclusive, una vez en la Primera Cruzada, en 1925, y otra vez en Lepanto, en 1571? En un caso estaba Europa devastada, fundida,
luego de este enfrentamiento entre las religiones, las cruzadas, sobrevino, digamos, una externalidad hasta económica del relanzamiento. O sea, Europa fue otra, de todo punto de vista, después de esto. O sea, la influencia, el impacto histórico es innegable, es innegable. Y acá un hecho anecdótico, digamos, estas dos cuestiones que marcaba que en 1095 la primera cruzada y en 1561 el Lepanto, es que Occidente, un término que vamos a ver también llegado a esto y que está en el pensamiento que Guillermo quiere desarrollar con respecto a los alineamientos y demás. En ambos casos es anecdótico, pero es comprobable, Occidente resurgió luego de ocurrido esto. Bueno, eh, vamos poniéndolo más en la economía, ¿no? Así como las variables exógenas son externas al modelo económico, ¿no? Pero lo condicionan al punto de que este es tal, sí y solo sí, aquellas permanecen constantes, las variables exógenas. Las religiones, o sea, la fe que profesan los distintos pueblos del ecúmeno, condicionan e incluyen superlativamente sobre el pensamiento económico y la acción que suscitan. Por estar analizando lo económico desde la Argentina, nos vamos a enfocar en religiones monoteístas por ser básicamente las que en nuestro suelo han inculturizado sus credos. Islam, judaísmo y cristianismo. Cristianismo en todas sus variantes, ¿no? Desde el catolicismo, el protestantismo, en fin. Las dos últimas, judaísmo y cristianismo, son las fundadoras de Occidente. Y creen que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y la primera, el Islam, tiene la oración, relación central entre el hombre y la divinidad, Alá, el núcleo de la construcción que encara. La trascendencia del ser humano, su centralidad en la historia de la salvación y su misión en el mundo está presente en todas y cada una de ellas. La Argentina es además un lugar donde es posible pensarlas en conjunto, porque aquí todo se fusiona. Lo del crisol histórico del que tanto se hablaba en otros tiempos es una realidad. O sea que la Argentina es un lugar apto para pensar esto y para hacer ciencia al respecto. Una muestra, cuando empezaba su pontificado, Bergoglio, el Papa Francisco, al poco tiempo, hizo este abrazo en el Muro de los Lamentos, él, un judío y un musulmán. Pero cuando terminó la pandemia, ¿no? Fue a Irak, la antigua Ur de los Caldeos. Y ahí habló otra vez del padre Abraham. Dice, nos parece que volvemos a casa. Abraham escuchó aquí la palabra de Dios y desde aquí partió para un viaje que iba a cambiar la historia. Nosotros somos fruto de esa llamada y de ese viaje. Dios le pidió a Abraham que mirara al cielo y contara las estrellas. Y en esa estrella vio la promesa de su descendencia. Nos vio a nosotros y hoy. Nosotros, judíos, cristianos y musulmanes, junto con los hermanos y las hermanas de otras religiones, honramos al padre Abraham del mismo modo que él, miramos al cielo y caminamos en la tierra. Es que todas las tres religiones surgen de Abraham. Bueno, no nos vamos a adentrar en los temas teológicos o bíblicos. Esto sirve solo para el marco de lo que queremos decir. Y entonces, para seguir acercándonos al aterrizaje económico peronista de estas cuestiones que estamos viendo, Juan Pablo II escribió un libro, Cruzando el umbral de la esperanza, ¿no? Donde medios le sacó punta a todas las religiones y rescató prácticamente a todas, y algunas dijo que le faltaba alguna cosita para que estuvieran en el tema, pero rescató a todas en su poder salvífico y de construcción del mundo, ¿no? Pero yo lo que quería, bueno, aquí dice que el porqué de las regiones, por qué son tantas. Y
Pero en esta última frase, que está en el libro, es lo que a mí me va a permitir empalmar con lo que sigue. Y es esto. Decía en ese libro Juan Pablo II, se acordarán, era un papa muy peronista, pese a haber nacido en Polonia, ¿no? O no pese, sino eh, increíble las cosas que hizo y dijo. Bueno, entonces, pero dice, junto a esto, las religiones relacionadas con el progreso de la cultura se esfuerzan en responder las mismas cuestiones con nociones más precisas y con un lenguaje más elaborado. Pasó de lo teologal, de lo bíblico, a lo cultural. Y entonces, bueno, como siempre, una definición de Perón viene en nuestro auxilio. Perón, el general Perón, en el año 51 o 52, en un homenaje a Cervantes, en el Teatro San Martín, creo. Sí, no, en el Teatro Cervantes, me parece. Dice, define qué es para él la cultura. Y dice que cultura es la acción de la mujer y el hombre sobre la creación. Muy bien, creación, hombre y mujer, eh, eh, trabajando una cultura sobre una creación que nos dio Dios. Pero aquí está ya el aporte de, del humano, ¿no? Si definimos cultura, para no irnos, para no olvidarnos y no irnos muy lejos, vamos a también recordar la definición de ciencia económica. La ciencia económica, desde que la que procesaron los austríacos, y pasó el mercado a ser el lugar definición del valor y de todas las cosas, se definió como ciencia de la escasez. Y entonces van a haber definiciones que hablan de necesidades infinitas, recursos finitos, bueno, en fin. Pero nosotros creemos, y en este curso se especifica sobre eso, y algún otro compañero lo va a desarrollar en detalle, o ya lo desarrolló, que ciencia económica es el estudio y la gestión de la reproducción y ampliación de las condiciones materiales y simbólicas que dan posibilidad de la existencia humana. Bueno, parece importante entonces la ciencia económica, si es capaz de poder estudiar, desarrollar y aplicar esto. Y Perón también nos dio a la economía. Fíjense lo que dice, de ciencia que investigaba y realizaba tan solo leyes generales de la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes materiales, ha pasado a una mayor jerarquía científica cuando ha orientado tales finalidades hacia la conservación y prosperidad del orden social. ¿Qué tal? Bueno, es muy buena definición de por dónde andaba la economía y por dónde tiene que andar. Completa como una economía del justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y está al servicio del bienestar social. Verdad 16 del peronismo. Muy bien, volvemos a lo que estábamos. Cultura, que es lo que nos va a permitir de hacer un enfoque más terrenal de lo religioso y poder insertarlo en su incumbencia y definición de la economía. Hay un mandato bíblico del arranque, pero después de la caída en el Génesis, de ganarse el pan con el sudor de la frente. Lo que ocurre después de su caída, cuando creó al hombre Dios, era para que tenía los bienes de la tierra para servirse de ellos. Hay una caída por la tentación, y a partir de ahí lo manda a ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero fíjense qué interesante. En el lenguaje simbólico propio de la Biblia, donde a veces un pasaje son 1000 años, ¿no? Mandó al hombre y la mujer a producir, entrando de lleno al hecho económico.
casi que se puede decir, afirmar que le revoca el mandato de antes de la caída, de que todo lo que había sobre la faz del planeta era para que ellos se sirviera. Y así se hermanan entonces cultura y trabajo. Son inseparables, al punto que hablar de cultura y trabajo es casi una redundancia. Y para el peronismo, bueno, hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Entonces, observemos, hemos avanzado un poquito en estos minutos. Ya estamos hablando de cultura, ya lo religioso quedó subsumido y como parte de la cultura hasta permite un trate secular y laico, sin perder sentido. Un ateo en serio coincidiría en esta presencia de valores religiosos en la cultura. El trabajo en el centro propio de nosotros, la teoría del valor trabajo de los economistas clásicos, encuentran casi sin forzarlo fundamento en estas razones. Pero este asunto de la caída en el Génesis, la caída del hombre, ¿no? Adán, en el Génesis, nos permite dar un puntito a una discusión más pedestre, pero a hoy. La discusión que hoy podríamos tener desde el pensamiento peronista con los anarcocapitalistas y libertarios, ¿no? Porque el olvido de la condición de caída de la naturaleza del ser humano por la aceptación de la tentación en el Génesis lleva a Hayek, von Mises, Rothbard, Huerto del Soto y con a nuestro actual presidente a considerar que el hombre en libertad y con el solo motor de su hedonismo y soledad puede acceder al óptimo social, el óptimo paretiano, y una realización plena convirtiéndose casi en casi infalible. Eso es el deber histórico del hombre solito, librado a su hedonismo y a su decisión, puede llegar a no errarle nunca y construir una cuestión superadora. Bueno, nosotros les decimos, ojo, que la naturaleza cayó. La naturaleza, la caída del hombre, aunque ya redimido por Cristo, requiere completar su sanación comunitariamente. Como bien puede leerse en otro paso, en otro hecho bíblico, ya del Evangelio Nuevo, en los Hechos de los Apóstoles. Ahí todo es comunitario. La construcción es comunitaria. O sea, esa libertad que podía llevar a la grandeza en el Génesis, ojo, hubo una caída, hay una naturaleza caída aunque redimida, y entonces el concepto de libertad, en el cual coincidimos, libertario, es solo y dentro del marco de la comunidad. Artigas decía, con libertad no ofendo ni temo, y acto seguido decía, la tierra al que la trabaja. ¿No? O sea, esto. Libertad, sí, valor, valor, valor. Justa, libre y soberana, queremos la patria de los peronistas. Bueno, pero esa libertad se obtiene solo comunitariamente. Y ahí tenemos un lío en todas las discusiones actuales hasta sobre economía. Ahí vemos la influencia, con cuestiones que nos están pasando a cotidiano a partir de confrontar con los anarcocapitalistas. Pero bueno, en fin, este es el núcleo de la discusión con ellos. Entonces, vamos a pararnos fuerte en el trabajo. Entonces, en economía, no sé si ya lo vieron, están los clásicos sostenían la teoría del valor trabajo. Ahí coincidíamos con Marx, que es un clásico, con los liberales clásicos, y no los neoliberales ni la escuela austriaca, ¿no? Que solo el trabajo humano crea valor. Mal que le pese a la escuela austríaca, fundamento económico de la socialdemocracia y el neoliberalismo, hermanados en el concepto de que en el mercado se establecen los valores. Otra discusión nodal central. El valor del trabajo, solo lo humano crea valor en la economía, escuela austríaca, en el mercado se establecen los valores y son de acuerdo a la oferta y la demanda. En fin, está clara la diferencia. La doctrina social de la Iglesia, fíjense, dice, el trabajo, por su carácter subjetivo personal, es superior a cualquier otro factor de producción.
factores de producción. Había una formulita algebraica E igual a F WKT, que eran los factores: el trabajo, el capital, tecnología. Bien, el trabajo es superior a cualquier otro factor de la producción. Este principio vale en particular con respecto al capital. Acápite 276 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Dice Perón: en la nueva Argentina hay una sola clase de hombres, los que trabajan. El trabajo en el centro, discusión permanente, necesidad de que estén nuestros planes, y discusiones que todas hoy están en la palestra y que tenemos que estar preparados para darlas y resolverlas positivamente, ¿no? Entonces, volvemos a la influencia sobre las religiones, sobre lo económico, ahora que sabemos que se pueden observar desde un enfoque laico y secular. Las religiones no tienen una sistematización del accionar sobre la economía, ni se lo proponen. Hay una parábola que Jesús le dice con la monedita, ¿no? Al César lo que es del César, que era la moneda que tenía su figura, y a Dios lo que es de Dios. Pero, otra vez, la influencia terrena de la religión de la fe. En Argentina, Brasil y Paraguay somos testigos históricos de que en el afán de inculturalizar el Evangelio, la Compañía de Jesús y la etnia guaraní forjaron un modelo comunitario económico y militar con influencia al día de hoy y que en su momento generaba un PBI 10 veces el de Buenos Aires. Está tildado de desviacionismo, fueron las misiones jesuíticas de Paraguay, Argentina y sur de Brasil, ¿no? Era un emporio. Ahí se llegó, bueno, se exportaba a Europa, se producía, se hacía una distribución del ingreso notable, un modelo comunitario y de producción, y que en su momento llegó a la necesidad de que también fuera defendido militarmente, y también lo hicieron. Muchos de nuestros ejércitos después se nutrieron de lo que allí se había generado. Aunque esto que puede haber sido un modelo de construcción, un modelo comunitario, un modelo productivo y un modelo económico, también fue acusado de desviacionismo, de imperio jesuítico, de república de los guaraníes, en fin. Y después terminó mal, pero hubo 180 años, desde 1607 a 1786, en que en esta región creció un proyecto notable que está en constante reestudio. Pero en ese momento, si lo vemos exclusivamente de la economía, allí se producían 10 PBI que el de Buenos Aires. Bueno, seguimos pasándole revista a algunas influencias, aunque anecdóticas en este caso, ¿no? Pero entonces vamos a lo que queremos hoy, en el plan económico peronista que tiene que generar y la acción de gobierno que algún día habrá que ejecutar. Entonces, la influencia hoy. La influencia deviene de que en tanto íncitas en la cultura están presentes en la elaboración del cuadro de situación, la definición del objetivo estratégico y la resolución operativa de todo plan económico de desarrollo cuya concreción pretendamos plasmar. El sistema de creencias y valores que portamos íncitos en la cultura pregna y define nuestros actos al momento de discernir y tomar decisiones. Keynes hablaba de esta cuestión de las cuestiones que estaban presentes, aunque uno no las entendiera o pensara que ya no estaban, pero que al momento de decidir estaban siempre ahí listas para hacer su aporte a la decisión, a veces buena, a veces mala. Y lo puso en la introducción de la teoría general. Perón, esos tres componentes los destaca como claves en todo plan de operaciones. Plan de operaciones, plan quinquenal, plan de desarrollo, plan. Y son la base de todo plan son estas simples tres cuestiones. Y las tres las marcaba Perón cuando daba en su época docente en la Escuela Superior de Guerra y que están recopilados en el libro Apuntes de Historia Militar. Cuadro de situación, objetivo estratégico, resolución operativa. Y así,
como hay quienes creen en los planes, ¿no? Los peronistas tenemos en los dos planes quinquenales y en el trienal de 73 la muestra recuperable de la imprescindible planificación. Y en lo que estamos hoy, la planificación de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, reconoce como herramienta para el discernimiento la influencia cultural y laica de las religiones monoteístas al momento de visualizar los elementos componentes del cuadro de situación de donde parte, definir los objetivos a alcanzar, implementar las acciones que se desplegarán en la resolución operativa. Son estos tres conceptos y de ahí se puede desarrollar todo lo que necesitamos desarrollar. Bueno, más, pero nos deja una tarea pendiente cuando el 1 de mayo del 74 presenta el modelo argentino para el proyecto nacional. Tema del que mucho se ha hablado, hubo muchos intentos, hubo compañeros que lo trabajaron bien, que lo intentaron poner en valor, pero lo esencial de esto es que es un modelo a construir. Perón allí no cerró nada, listó los términos de referencia del mismo, define direccionalidades de la evolución universal donde se inserta la Argentina, y consciente en ese momento, estaba ya en su último año de vida, de la cercanía del fin de su tiempo entre nosotros, deja en manos del pueblo argentino, su único heredero, el trabajo de completarlo. Bueno, vamos a la obra, ¿no? En eso estamos. Pero requiere. Entonces, cuando se logra un cuadro de situación diagnóstico de dónde estamos parados, de qué es lo que vamos a querer modificar, o lo que vamos a querer, desde dónde vamos a querer llegar a un objetivo superador, es imposible dejar de lado la mirada propia. Está sujeto a la mirada de quienes lo realizan, siendo condicionada por un posicionamiento. No necesariamente ideológico, pero que lo ideológico pesa. Igual con lo ideológico, hay un concepto también de Francisco que hay que tener siempre presente, ¿no? La realidad es superior a la idea. Lo ideológico sirve siempre y cuando no implique nublar el acceso al conocimiento. A veces, muchas veces, la ignorancia en muchos temas se reemplaza con ideología. Bueno, estamos en tiempo de dar el salto al respecto, ¿no? Y pesan, digo, estos valores, este prisma del cual miramos, pesa al momento de completar el análisis del cuadro de situación. No es lo mismo buscar los elementos productivos de un cuadro desde un criterio de oportunidad de negocio, lo tenemos a la vista con la economía argentina hoy, en estos 6 meses, que de una búsqueda desde la disciplina del bien común. Nunca más cierto aquello que en las premisas están íncitas las soluciones de los teoremas. Dijimos, cuadro de situación, tiene que tener un objetivo estratégico, no de arriba. Estoy acá, quiero llegar acá. Si de política económica peronista se trata, casi se desprenden sin solución de continuidad. El objetivo es una patria justa, libre y soberana donde habita un pueblo feliz. Ese objetivo se accede de muchas maneras posibles, y nosotros lo que estamos convencidos, todos los que estamos en este curso, es que para esto, ahora en el hoy, puede estar asistida para este logro en otros pilares por un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Después, establecido el objetivo y sabiendo de dónde se parte, viene lo que se llama la resolución operativa del plan. Son múltiples y necesariamente condicionados por nuestros dogmas culturales en los cuales, como vimos, están vivos, vigentes y operantes los principios rectores de las religiones. Estos, los dogmas, sirven para discernir las misiones a asignar
Ahí corre lo de la ley de la ventaja comparativa. Eh, Hay aptitudes, hay vocaciones para las misiones, por lo cual es posible una aplicación precisa de quiénes hacen qué cosas. Pero tiene el objetivo claro, tiene el objetivo de dónde se parte, y después uno, de acuerdo a su mejor proceder y para aquellos que están más capacitados. Bueno, el otro asunto es que a partir de que te pongas a caminar la misión específica, la lleves adelante, ¿no? La cumplas. Entonces, sirven para discernir las misiones a asignar, las operaciones a realizar, que jamás pueden ir en detrimento de los valores fundantes de la nacionalidad. Por ejemplo, si surgiera que está superpoblada una nación, bueno, las direcciones las acciones a hacer tendrán que ir en dirección a la sustentabilidad, a que esta superpoblación esté bien alimentada, trabaje, y no a resolverlo por el lado de la reducción forzada. Bueno, ahí es un claro ejemplo de que según desde dónde pensás, vas a decidir mejor o peor. Bueno, con lo que hasta acá hicimos y estamos en 35. Podemos decir que revimos religiones, fusión, cultura, acción del hombre y la mujer, trabajo, la teoría del valor trabajo, solo el trabajo humano crea valor, lo religioso culturalmente expresado, la visión laica y secular que puede subsumir todas estas cuestiones religiosas, los elementos para discernir en cuanto al plan, el cuadro de situación, los objetivos y la resolución operativa. Esto resumen de hasta aquí. Y entonces, vamos a una cuestión que es importante desarrollar y en la que tenemos que trabajar. O sea, aquí, a ver cómo decirlo. Me parece que hasta aquí llegamos a cuestiones históricas y conceptuales en las que tenemos una absoluta certeza de lo que estamos diciendo. La pregunta, y nosotros podemos desde nosotros mismos contestar que sí. Las religiones monoteístas podrán parir un nuevo occidente. Aquí, bueno, lo que decía lo de Malraux al principio, ¿no? La tarea del siglo XXI será reintroducir los dioses, perdón, en el hombre, puesto que el siglo XXI será el de religiones o no será. El judaísmo y el cristianismo son los padres culturales de lo que conocemos como Occidente. Cultura occidental, admitiendo que desde una visión hasta ahora eurocéntrica. Spengler, filósofo, sociólogo, historiador, a principios del siglo XX, en una obra clásica, todos la leíamos, eh, que se llama La decadencia de Occidente. En ese libro se preocupa por la explícita decadencia de Occidente. Hoy, lo que era la preocupación de Spengler, yo diría, está comprobado. La decisión europea, la decisión de Europa, de extinguirse a partir de una tasa de natalidad negativa. O sea, con eso no, además no, todo lo que ahora hablan de invierno antropológico, ahora lo están viendo. Hay quienes lo vieron hace mucho, pero el hecho concreto es que es mucho más grave de lo que puede pensarse. Una tasa de natalidad negativa, o sea, donde los que fallecen son más de los que nacen, lleva a la extinción, lleva a la extinción. Después no se asusten los que van hacia su extinción de que los ocupen, porque todo vacío tiende a llenarse. Entonces, hoy es verificable con tanto país con tasa de natalidad negativa. El lío es que nos lo están queriendo exportar. Son 3 generaciones, ¿eh? Y desapareciste con tasa de natalidad negativa. Bueno, entonces, de esa decadencia del occidente que conocimos, yo creo que es explícita. Pero pasaron cosas. Y entonces, irrumpió América en la historia a partir de 1492. Y desde entonces
América funciona como un aporte recreador a Occidente, en todos los rubros, ¿no? Al punto que hoy, que la Iglesia tenía algún problema también de necesidad de puesta en valor, apareció un Papa de Argentina, el fin del mundo. Eh, América recrea a Occidente, el Papa del fin del mundo recrea la Santa Madre Iglesia. Pero quiero decir, desde entonces, eh, a Occidente lo recrea América. Pero también tengamos en cuenta que estamos hablando de un concepto eh, que habría que ubicar en el tiempo. Estas son las migraciones. Yo, 40.000 años, hay quienes dicen más, me parece que es una exageración, de migraciones desde que aparecieron los primeros en África, ¿no? Y después terminaron entrando por Alaska, que en ese momento estaría unido, y, y es muy clara y está recontra estudiada la presencia en Sudamérica por una rama, todas las culturas eh, cordilleranas y por otro la Aragua-Caribe, Tupi-Guaraní, ¿no? Entonces, muy bien, Occidente, muy bien, eh, irrupción de América en la historia del 500, pero la historia es más larga. La historia es más larga y la historia sí la usamos como entrenamiento en el pasado para poder pensar y actuar en el cambio actual, siempre nos sirve, nos ayuda. En América, concretamente, unos buscaban la tierra sin mal, la nación de la Caribe, Tupi Guaraní, de los pueblos andinos, venían a la madre tierra. Eh, de los 15.000 años que culminaron en su territorialización americana en los últimos 500, América recibe otra vez a Occidente y se realiza sobre todo en Argentina, Paraguay y sur de Brasil un acelerado proceso de fusión sanguínea y cultural. La América surgente, continente de la esperanza, antes de al irrumpir en la historia de Occidente, se integra al mismo, lo revitaliza y lo pone en valor. Y fíjense qué claridad tiene Bergoglio, ¿no? Porque sobre este tema, y aquí entramos de lleno a la economía, a las religiones, a Occidente. Eh, Hacía poco que era Papa y el 13 de diciembre de 2014 se hizo una festividad en San Pedro, que de aquí fueron a interpretar la misa criolla en honor a la Virgen de Guadalupe. Y en esa homilía, el Papa dice, hacemos esta petición porque América Latina es el continente de la esperanza, porque ellas esperan los nuevos modelos de desarrollo. Hacía 40 años que Perón había pedido el modelo argentino, pide los nuevos modelos de desarrollo que conjuguen y tira cuatro contradicciones: tradición cristiana con progreso civil, justicia y equidad con reconciliación, desarrollo científico y tecnológico con sabiduría humana y sufrimiento fecundo con alegría esperanzadora. Solo es posible custodiar esa esperanza con grandes dosis de verdad y amor, fundamentos de toda la realidad, motores revolucionarios de la auténtica vida nueva. Le pide concretamente a América Latina que se ponga en marcha con la producción de los nuevos modelos de desarrollo, cuestión que aún estamos en deuda, ¿no? Pero en su pensamiento jesuita de unir contradicciones, ¿qué está pidiendo? Dice que hay que conjugar estas dicotomías, porque si bien dicotómicas, son realmente cuestiones que casi funcionan contrapuestamente, es en superación por arriba que nos van a dar la posibilidad de construir un modelo de desarrollo. Y dice que hay que conjugar. Conjugar, después alguna vez lo escuché decir que es caminar entre medio de las contradicciones, tratando de que en el mientras tanto se vayan juntando. Pero sin que ninguno renuncie a una de las partes, ¿no? Entonces, pero lo que dice que tienen que tener estos modelos, que tienen que ser capaces de conjugar tradición cristiana con progreso civil, justicia y equidad con reconciliación, no con ley del talión, con reconciliación, desarrollo científico y tecnológico con sabiduría humana. Un amigo, Jorge Zacagnini,
que es un estudioso del tema de tecnologías, él desarrolló el concepto de tecnología conveniente. Bueno, me parece que esa es, o sea, que es la tecnología, pero conducida por la sabiduría humana. Y el sufrimiento fecundo con la alegría esperanzadora. No es eh, decir que mal, estoy embromado, que mal me va todo. No, no es autocompadecerse, es poder superar. Muy bien, es que me fui una de las... Entonces, siempre es la síntesis superadora, la mancomunión de esfuerzos es el motor de la salida virtuosa de las fases descendentes de los ciclos económicos. Hay un concepto, sobre todo de Schumpeter, aunque el que descubrió los ciclos fue Kondratiev, un economista ruso, que hablan de que en la fase descendente del ciclo económico hay destrucción creativa. Bueno, nosotros trabajamos para completar el concepto. Primero, no necesariamente tiene que haber destrucción creativa. Y al mismo tiempo, eh, lo que seguro no es la destrucción creativa la que genera el nuevo ciclo virtuoso. Ahí es donde creemos que se inserta la propuesta de mancomunión. Eh, de mancomunión de toda una sociedad, de toda su dirigencia, para, poniendo un poquito de uno, de otro, el modelo que Perón quiso armar en el 55 con el Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social, ¿no? Después no hubo tiempo para hacerlo efectivo, pero el Congreso se hizo. Bueno, entonces, en lo que vimos antes, no hay un modelo de desarrollo económico para la patria grande de las dicotomías expuestas. Seguro que sí. Se puede dudar que esté influido por lo religioso, expresado en la cultura. Es un modelo desde América para el mundo que nos pide el Papa hace 40 años, de que Perón lo propusiera para la Argentina. Si somos capaces de completarlo, ese será el nuevo Occidente, donde Argentina no necesitará integrarse porque será copromotora del mismo. Y esto es lo que decía antes, ¿no? A la fase del ciclo económico que observamos, solo puede científicamente tratarse con la mancomunión de esfuerzo que propugnamos por parte de la dirigencia empresarial, social, sindical, política y religiosa. No, y esto no es otra cosa que la salida tercerista propia del peronismo. Bueno, eso. Yo creo que hasta aquí es lo que tenía para decirles y espero las preguntas. Ahí, ahí está. Bueno, Walter, muchas gracias por la clase, muy interesante, aparte en un tiempo muy ameno también fue, tocando distintos aspectos. Justo, como vos señalaste, muchas de las cosas que mencionaste son muy actuales, ¿no? Son cosas que están en los debates actuales. Y bueno, y también algunos aspectos históricos de nuestra región que tocaste con el tema de los jesuitas y más, fue también muy interesante. Y bueno, y también las referencias de las que rescataste de la figura del Papa Francisco, creo que también aportaron mucho durante la clase. Así que bueno, paso a ver en el chat. Los compañeros por el momento no han dejado ninguna consulta. Les ¿No? podemos dar unos minutos por si alguno se anima a hacer alguna pregunta más. Igual, Walter, creo que te vamos a tener, no sé si en una próxima clase o ya por ahí, si se animan, la piensan después, también te la pueden hacer llegar, ¿no? No, estoy a disposición, así que este tema del Bueno, curso me parece que es oportuno, central y vale la pena dedicarle. totalmente, sí.
Y este formato creo que también, a pesar de, bueno, lo lindo que es encontrarnos presencialmente, ¿no? Como nos pasaba en la universidad, bueno, este formato también nos permite escuchar Sí, sí, más no, el tranquilo, de el una formato es manera bueno. prolija. Es que te digo, los formatos o son todo presencial o todo a distancia. El que suele tener problemas es el híbrido, ¿viste? O sea, Claro, porque solamente se termina escuchando a los que estamos en el aula y después hay 100 afuera que no. En fin, ¿te o sea, acordás que nos pasaba? claro, no pasa en todas partes, te digo, me pasa a mí en la clase que quedó y en otra parte, ¿no? Claro. Pero es así, o sea, el formato es útil, muy útil, sirve. Bueno, ahí algunos compañeros nos dejan algunos saludos, nos dicen que es muy interesante, muy didáctico y por supuesto te agradecen por la clase. Así Bueno, que, bueno, vamos. de esta manera creo que si querés podemos finalizar. No sé si querés decir alguna palabra más. El tiempo estamos más o menos en cerca de la hora, así que Perfecto. creo que estamos Bueno, bien. no, Leo nos tuvo no, que dejar Leo así que me dejó a mí con el cierre, pero bueno, lo vamos claro, a claro. volver a tener No, en la o próxima. sea, no tengo más. O sea, me Bueno, parece que todos los temas que estamos desarrollando aquí son realmente necesarios y en este momento de la realidad argentina son discusiones que tenemos que dar a fondo y sirven realmente si de estas discusiones surgen acciones superadoras de la supercrisis que estamos transitando, ¿no? Eso. sí, totalmente. Bueno, Walter, te agradecemos de nuevo, esperamos Muy verte bien, Camil. pronto. Bueno, a todos y todas quienes escucharon, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao compañeros, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, gracias por acompañarnos.